Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Si no me conoces, yo soy Celia, soy coach profesional y hoy tengo una invitada muy especial, mi compañera de universidad y amiga Sharon Tirado. Sharon, bienvenida. ¿Cómo estás, Celia? Gracias por invitarme, por tenerme aquí contigo hoy. Lo Pues me hace, aprecio mucho. Ujú. Me hace muchísima ilusión tenerte hoy aquí. Bueno, Sharon es experta en finanzas personales y bueno, para quien no la conozcáis, Sharon, me gustaría que contases un poquito tu historia personal. Yo que te conozco personalmente y tengo ese privilegio, pero la gente que no sabe quién eres, cuéntanos un poquito de ti. ¿Quieres que te hable de mi historia personal o profesional también, mamá? Prefiero que empieces por la personal porque creo que define mucho la profesional. Sí. Bueno, pues yo nací en Cuba Ujú. originalmente. Muy pequeña tuvimos que viajar. Mis padres son médicos y nos tocó irnos un tiempo a Angola como parte de Médicos Sin Fronteras. Entonces vivimos un tiempo en Angola y de ahí como que viajamos un poco el mundo tratando de encontrar un lugar donde estar y estar Ujú. establemente. Así que de África vivimos también en Portugal y por último llegamos a España, que fue donde yo crecí la mayor parte de mi vida en Canarias. Crecer desde tan chiquita que un poco como que te separan de tu país de nacimiento y que ya sabes que no puedes volver y viajar tanto, me hizo como que ver cosas que se repiten en algunos países. Entonces yo creo que ahí viene el tema de la profesión. Pero estando en Canarias ya crecí súper bien, era una isla hermosa, todavía me muero por volver. Y de ahí fui a Madrid a estudiar la carrera que fue donde te conocí. Ujú. Y bueno, después de eso seguí viajando a Canadá y por último ahora estoy en Miami viviendo porque parte de mi familia estaba aquí. Eh, Creo que esa es un poco de mi historia personal resumida, obviamente con sus ups and downs, con sus subidas y sus bajadas, pero eso es sobre todo. Ujú. Sharon, yo creo que hay una cosa que es admirable en ti, ¿no? Y es decir, oye, ¿cómo es posible que una persona que le haya tocado tantas veces moverse de país consiga estar feliz, ¿no? Hay gente que incluso lo utilizaría como una excusa para no avanzar en su vida y decir, no, es que yo no puedo avanzar porque resulta que he tenido que cambiar X veces de país, ¿no? Y yo creo que en tu caso cambias mucho ese excusismo por oye, tengo una oportunidad en la vida, voy a aprovecharla. ¿Cómo consigues hacer eso? ¿Cómo lo has hecho en tu vida? Fíjate que yo también he pensado en eso, de hecho pienso, ¿cómo es que yo no estoy loca? ¿Cómo es que yo no estoy, o cómo es que yo no tengo una depresión? Porque tiendes a tener esa depresión, tiendes a tener esa ansiedad, sobre todo porque pasé mucho de mi tiempo sola, mucho de mi tiempo preadolescente o adolescente, que es cuando tú más quieres estar con amistades, etcétera. Yo estaba sola, entonces hubiera sido, lo normal hubiera sido que yo hubiera acabado en una depresión, en una ansiedad anoréxica, bulímica, o sea, hay tantas cosas que me pudieron haber pasado y yo creo que ahí es fundamental el tema de la familia, ¿no? Porque a pesar de que yo estaba corriendo por todo el mundo, mis padres me brindaron mucho la estabilidad, de decir, aunque estemos en el medio de la nada, tienes todo lo que necesitas. Y entonces eso me hizo muy, o sea, valorar que no hace falta lo material, primero que nada, porque me tuve que mudar tantas veces, que tuve que empezar tantas veces en tantas casas diferentes. O sea, te digo que con mis 24 años he vivido en más de 15, 20 casas diferentes. Entonces el hecho de que tuve que cambiar tanto me hizo ver que primero no importa lo material, importa mucho lo que está dentro de ti. Y segundo, ahí me di cuenta de la importancia y lo importante que es que tus padres o tu familia te den una base de estabilidad. O sea, nunca me sentí en peligro, a pesar de que sí lo estaba y sí vi que había peligro. Eh, entonces creo que eso es muy importante y sobre todo los valores que uno tiene, ¿no? De confiar en uno mismo, confiar en el proceso, aunque el proceso sea duro a veces. Ujú. Pero bueno, eso yo creo que me ayudó mucho esa base y esa estabilidad familiar. Ujú. Y gracias a esa estabilidad familiar, Sharon, llegas a las finanzas personales. Me encantaría saber cómo te despiertas un día y descubres que esa es tu vocación y a lo que te quieres dedicar.
Ese también es un tema muy interesante que estábamos hablando hace un rato, y es que yo creo que las cosas se descubren también caminando, ¿no? Andándose hacia el camino. Y fíjate que estábamos hablando hace un rato que yo en la universidad en finanzas, yo no creo que era la mejor. Sin embargo, prácticamente por urgencia, mmm, prácticamente como que me obligan a irme de Madrid. Fue en 2017. Me obligan a irme de Madrid y cuando yo llego a Miami, el único trabajo que había en ese momento es contabilidad. Entonces yo empiezo a ver la contabilidad con otros ojos. Empiezo a entender las cosas de otra manera porque no es lo mismo que tú lo veas en una clase que lo veas en real. Cuando empiezo a ver contabilidad, empiezo a ver los clientes, empiezo a ver los números, eso me gustó mucho. Y aparte de eso, yo empiezo a hacer como que un retroceso en mi cabeza de ver que en todos los países que yo había estado el problema se repite. O sea, el problema se repite de que la gente no sabe afrontar los gastos o no lo quieren ver o tienen problemas de organización con el tema del dinero o simplemente el ego, que aquí viene otra vez el hecho de que los seres humanos somos muy emocionales, ¿no? Te das cuenta de que el ser humano no quiere ver el problema de que hay una deuda grande que tienen que pagar, etc. Entonces yo empiezo a ver que cosas que se repiten, voy cambiando de trabajo también, hago contabilidad, me voy a un banco, que es uno de los bancos más grandes en Perú. Sigo viendo que ese factor se repite mientras voy aprendiendo, etcétera. Y por último, llevo una compañía de manejo de riqueza, de wealth management, en la que ya veo otras cosas desde el ámbito millonario, ¿no? Ahora ya no estoy viendo a gente chiquita, ahora estoy viendo a grandes millonarios y cómo ellos se manejan. Y o sea, cómo yo junto al grupo millonario con el grupo de gente que no puede o no sabe organizar su dinero. Entonces ahí es donde yo digo, aquí entro yo para tratar de unir estas dos cosas. No te digo que te voy a hacer millonario de la noche a la mañana, y creo que eso no funciona a todo el mundo que vende eso por ahí. Pero sí creo que el hecho de que yo pueda ayudarte a que tú seas 1% mejor cada día, eso es lo que a mí de verdad me llamó la atención y me gustó, y por eso empecé a hacer todo este proceso. Qué interesante, fíjate que unes los polos opuestos y das la oportunidad a gente que no tiene esa facilidad, ¿no? Para que pueda llegar a convertirse en millonario, ¿no? Qué bonito ese proceso, ¿no? Sí. Sharon, O sea, dime. ¿Cómo dirías que es tu día a día? O sea, ¿cómo alguien que esté viéndote y diga, oye, yo quiero ser como Sharon, quiero dedicarme a ayudar a personas pues a que puedan generar riqueza? ¿Cómo es tu día a día? ¿Cómo trabajas con estas personas? Es muy bonito, como estábamos hablando hace un rato, porque constantemente te llegan mensajes de gente con su historia. Entonces, mi día a día, primero que nada, es pensar cómo puedo hacer más. Y poner eso en ejecución, ¿no? Y también ser constante para que la gente vea que si yo soy constante con lo que hago, tú también puedes ser constante ahorrando tu 10%, ¿no? Que siempre digo. Cuando a mí me llegan mensajes de alguien que me dice, Sharon, pagué la deuda, gracias, a mí eso me llena un mundo, porque es algo que yo predico, y verte llegar a esa meta y verte cumplirla es algo que me encanta. Entonces, parte de mi día a día es tratar de pensar más ideas, de ver cómo puedo hacer para recablear tu cerebro y hacerte pensar de otra forma, que es difícil porque llevamos pensando de una forma por 20 años, 30 años muchas veces. Entonces, yo estoy tratando la forma de otra vez volver a conectar esos dos puntos, ¿no? Y otra cosa que hago siempre es que trato de educarme todo el tiempo. O sea, todo el tiempo estoy leyendo, todo el tiempo estoy viendo un curso. Y eso es muy importante, que seamos eternos aprendices, ¿no? Porque si tú te paras y dejas de aprender, se paró tu crecimiento de alguna forma. Entonces, trayéndolo a mi área, el tema del dinero, por ejemplo, si tú dices, esto que llevo haciendo por 20 años está mal, pero no aprendo cosas nuevas o no aprendo a mejorar,
ahí es cuando se para tu crecimiento, ¿no? Entonces, digamos que sí, o sea, parte de mi día a día es buscar formas y maneras que yo pueda llegar a más gente, tratando de que cambien su forma de estar ahora mismo. Creo, Sharon, que la gente en general, ¿no?, tiene un concepto sobre que las personas que tienen dinero son malas, o de alguna forma como que el dinero es malo, es sucio. ¿Cómo podrían esas personas cambiar ese concepto del dinero como algo malo, avaricioso? Sí, yo creo que esas son cosas que nos inculcan desde chiquitos. Son como unas creencias que tenemos ahí en nuestro cerebro que nos impiden crecer de alguna manera. Porque si tú ves si tú piensas que los millonarios son así, quiere decir que tú tampoco vas a ser millonario nunca, o que nunca vas a tener riqueza. ¿Por qué se nos inculcó estas cosas desde chiquitos? No lo sé, pero te digo más. O sea, yo he oído frases, y seguro tú también, de que el dinero es malo. Mejor pobre y honrado que rico y malvado. Y ahora yo me paro, o sea, ya que tuve relación con gente que son muy, muy, muy rica, pienso, esa gente no son mala gente, o sea, no tienen nada de mala persona, simplemente, o sea, tú y yo tenemos las mismas probabilidades de amasar riqueza que cualquier otra persona. Sin embargo, hay alguien trabajando más duro que nosotros dos para tener esa riqueza. Entonces, es ahí donde se rompen los esquemas de la gente y donde es importante ver que la riqueza la puede tener cualquiera, pero no por eso te es mala persona. O sea, es que es más, algo que yo predico mucho y lo pongo y digo, no es el dinero lo que estoy buscando, es la libertad de tener tiempo. Totalmente. O la libertad de vivir mi vida bajo mis conceptos, ¿no? Que eso es lo importante, porque mucha gente me escribe y me dice, Sharon, ¿pero qué te pasa con el dinero? O sea, no. Y no es el dinero, es decir, estoy tranquilo de que puedo vivir 3 meses porque tengo un dinero ahorrado y no tengo que trabajar esos 3 meses. Entonces, hay más cosas involucradas, pero es importante, como tú dices, sacar esas creencias que nos inculcaron desde niños y decir, no voy a pensar más así, porque yo también puedo ser millonario, los millonarios no tienen por qué ser mala gente. Fíjate que una cosa que yo, pues viendo tu contenido, ¿no? Aprendí y digamos que me ayudó a sanar mi relación con el dinero fue un día que publicaste, ¿no?, que el dinero daba estabilidad y libertad. Y digo, qué importante es eso, porque es verdad que yo, por ejemplo, como coach, pues cobro por mis sesiones. Y la gente, pues, oye, ¿y por qué cobras? Si quieres ayudar a los demás debería ser gratuito. Y claro, al final, oye, el dinero es un medio para adquirir más libertad o más estabilidad personal, ¿no? Y no es algo malo o que debamos avergonzarnos por cobrar algo, un servicio. Entonces, como yo lo veo, es una herramienta. O sea, y no es más que eso, es una herramienta que te va a hacer llegar a donde tú quieres llegar. ¿Y por qué cobras también? No cobras solo por el hecho de que vas a ayudar a la persona, sino que estás cobrando por un conocimiento que los demás no tienen. Entonces, creo que eso es importante. El mismo hecho que yo voy a un abogado, yo no soy abogada. Entonces, el abogado, aunque me va a ayudar, me tiene que cobrar porque es un conocimiento que él tiene y yo no. Entonces, creo que eso es importante hacer esa distinción porque igual me ha pasado que la gente se equivoca, pero al mismo tiempo sí es una herramienta que te va a hacer llegar a donde tú quieres ir. Entonces, para mucha gente la meta es viajar, para mucha gente la meta es, no sé, estar más tiempo con sus hijos. El dinero te va a dar la herramienta, te va a dar la forma que tú puedas llegar así a esa meta final. Pero no es nada más que eso. Y otra cosa, volviendo a la pregunta anterior que me hiciste, el dinero, o sea, si tú ya eres mala persona, sin dinero, con dinero vas a ser la misma mala persona, pero ahora vas a tener dinero. Totalmente. Entonces, esto es algo que a mí, yo siempre digo porque la gente dice, no, es que, no, o sea, si tú ya eres buena persona, vas a ser buena persona con dinero. Y lo vemos continuamente, por ejemplo, no sé si has visto ese video de Djokovic cuando, no sé si es que se le cae la toalla o algo así, él va y seca a alguien, o Rafael Nadal, que, o sea, tienen actitudes que tú dices, sí parece que son buena gente, o sea, no los conozco, pero dan esa visión que aunque tengan dinero, son buena gente. Entonces uno se tiene que enfocar en eso, no en
despedazar a los millonarios o sin razón, ¿no? Pienso. Totalmente. Sharon, si tuvieses que quedarte únicamente con un consejo financiero, el que más haya cambiado tu vida, ¿cuál sería? Creo que invertir en conocimiento. Ujú. Y me dirías, eso no es financiero, pero lo que está en tu cabeza no te lo va a quitar nadie. Y, o sea, puedes estar bajo un puente, puedes cambiarte de país, puedes hacer mil cosas, que el conocimiento va a ser tu mejor inversión siempre. Porque le vas a dar, o sea, no solo tienes las herramientas tú para salir para adelante, sino que se las puedes dar a más gente. Y te pongo un ejemplo. La gente que se gana la lotería. Ujú. Cuando ves las estadísticas, muchos pierden el dinero. ¿Por qué? Porque nunca aprendieron a manejarlo, o sea, nunca invirtieron en ese conocimiento. Y de hecho, yo hace poco me monté en un Uber y sabes que siempre tienes como que esa conversación con el Uber y hablas con él, ¿tú qué haces? No sé qué. Y el Uber me dice que él hace eso para tener el dinero del día a día, porque en realidad él ya se había sacado la lotería hace como, no sé, 7, 8 años, pero se lo había gastado todo. Entonces uno piensa como, wow, o sea, sí, y es muy fácil gastárselo todo porque nunca supo cómo administrar ese dinero. Si hubiera invertido en conocimiento, eso no hubiera pasado. Sin embargo, una persona que levantó una empresa y de repente esa empresa quebró, esa persona va a volver a levantar otra empresa y le va a ir mucho mejor. ¿Por qué? Porque tuvo el conocimiento, tuvo el proceso, pasó por todo lo que estábamos hablando antes, posicionamiento, ventas. O sea, ya tienes toda la experiencia, quebró y ahora lo voy a volver a hacer y lo voy a hacer mejor y vuelven a crear riqueza. Y si no, por ejemplo, mismo Steve Jobs, cuando le quitaron, o sea, Mm. prácticamente lo votaron y el hombre se fue de Apple y creó Next. Entonces, fue y lo hizo otra vez. Entonces, eh, más que, sí es un conocimiento, es una lección financiera que aprendí, pero también eso es lo que te da las herramientas para que tú puedas crecer en tu vida en todas las partes. Ujú. Fíjate que eso es algo que sin tener ni idea, ¿no? de finanzas, pues como tú sabes, es una cosa que yo siempre he hecho, ¿no? El invertir en libros, invertir en cursos, porque creo que es importantísimo para cualquier profesión, no únicamente, o sea, si nos está viendo alguien que dice, yo no tengo ni idea de finanzas, pues invierte en conocimiento de la profesión en la que te estés desarrollando y en conocimiento financiero más, sobre todo, porque al final yo creo que nadie, Sharon, sabe utilizar el dinero. Ni los políticos, ni muchos banqueros, ni muchos departamentos de finanzas saben utilizar el dinero. Y lo que parece loco, sí es verdad lo que me estás diciendo, o incluso los propios banqueros, o, no digamos los banqueros, pero la gente que trabaja en contabilidad o en finanzas en los departamentos, muchas veces ellos están quebrados a pesar de que sí se supone que deben de tener las teorías para hacerlo. O sea, se supone que deben de saber cómo administrarlo, pero aún así se quiebran. Ujú. Y yo leí un libro que se llama El Profit es primero o algo así, Profit First, y lo que te dice es eso, o sea, hay una cantidad de gente enorme que no pueden aceptar que están endeudadas o que no pueden aceptar que por un tema, otra vez, de ego. Entonces, la idea es atacar eso y resolver ese problema para que tú puedas crecer financieramente. Entonces, volviendo a tu punto, o sea, yo estoy súper segura de que hay que invertir en conocimiento. A mí eso me ha cambiado un montón. Creo que a pesar de que las dos fuimos a una buena universidad, Ujú. creo que vale mucho más el conocimiento que tú pongas afuera de la universidad. Porque ahí aprendes cosas que tú te comienzas a hacer como que empiezas como que a autoaprender. Sí. Y esa es en realidad la parte donde tú marcas la diferencia entre Ujú. quién tú eras y quién tú vas a ser. Ujú. Qué bueno esto que dices, Sharon, porque creo que las dos hemos sido muy autodidactas, cada una en ambientes diferentes, ¿no? Pero totalmente de acuerdo con lo que dices. Sharon, me Sí. gustaría preguntarte a alguien que nos está viendo y dice, oye, yo no tengo ni idea de si estoy haciendo un buen uso de mis finanzas. ¿Cómo puede esa persona saber si la relación que tiene con el dinero que gana es buena, si es mala? Si, obviamente, siempre debemos mejorar, ¿no? Pero si está en un buen punto. Sí. Yo creo que primero que nada es como ir al médico, ¿no? O sea, Ujú. vas al médico y tenemos que chequear.
Y para chequear hay que hacer una tarea que al principio puede ser súper agobiante, puede ser súper estresante, pero al final paga muy bien, y es el hecho de sentarte y analizar tus gastos, o sea, tu entrada de dinero y tus gastos. Y eso no te va a llevar más de una hora, te sientas y lo haces por, vamos a decir, el último mes, ¿no? Entonces empiezas a analizar cuánto ganaste y cuánto empezaste a gastar y lo vas poniendo por categoría, o sea, en automóvil o en el auto, gasté en gasolina, tuve que pagar peaje, tuve que pagar una serie de cosas, y eso lo vamos a ir sumando para esa categoría de auto. Después hacemos lo mismo para la comida, cafeterías, restaurantes, etcétera, etcétera, y hacemos un balance. Analizar cuánto de buena tu relación es decir, estoy gastando más de lo que me está entrando, porque muchas veces pasa eso y lo terminamos poniendo en unas tarjetas de crédito, etcétera. O me está sobrando dinero. Si te está sobrando dinero, ahí estás en una buena situación y ahí ya entraríamos en otra conversación que es invertir ese dinero, ¿no? Pero si te está sobrando, si estás gastando más de lo que te entra, que es el caso de la mayoría de las personas, ahí sí teníamos que estudiar en dónde puedo reducir, etcétera, etcétera. Y creo que, por ejemplo, es increíble la cantidad de dinero que se gasta en cosas chiquitas, ¿no? Voy a salir a comer hoy y sales otra vez a comer, no sé qué, no sé cuánto. No te das cuenta y de repente gastaste 100 o 150. Y, o sea, ¿esto cómo pasó? Y no te vas a dar cuenta hasta que no hagas un análisis. O sea que digamos, Sharon, que tip número 1, ahorrar. Si hay ahorro, ahí hay una buena situación financiera. Y has hablado de invertir. También. Si tuvieses que, mira, alguien como yo, ¿no? Que dice, bueno, conocimiento financiero básico, ahorro, quiero invertir. Yo personalmente, por ejemplo, he invertido en criptomonedas porque es lo único que he aprendido a hacerlo yo sola. Pero hay veces que veo pues el stock market, no sé qué, y digo, vale, quiero atreverme, pero no tengo ni idea ni de por dónde empezar, qué hago, dónde voy, cómo se hace esto, es a través de un banco. ¿Qué tip podrías dar o dónde podría una persona como yo que no ha invertido, invertir por primera vez? Creo que es muy importante, comentaste, primero el tema del ahorro es súper importante, aunque yo creo mucho en el tema de crear riqueza en el menor tiempo posible. O sea, cuando tú ahorras, te vas a demorar mucho en tener $100,000 que si invirtieras X cantidad y trataras de multiplicar ese dinero más rápido. Y una de las formas de hacer eso es a través de la bolsa. En el caso, por ejemplo, que estás en España, yo personalmente pienso que la bolsa americana es muy buena. Hay de las empresas más grandes están aquí. Y lo más importante para cotizar, o sea, estar en la bolsa, es abrirte la cuenta con tu broker, ¿no? Entonces tienes que buscar un broker donde tú puedas crearte una cuenta y a partir de ahí empezar a comprar acciones. Es otra conversación, pero tienes que prácticamente analizar también en qué quieres invertir. No todo el mundo es igual. Mucha gente son más arriesgadas que otras. A lo mejor yo te digo, Celia, invierte aquí, tú me dices, o sea, eso es una locura, eso es súper arriesgado y yo no quiero poner mi dinero. Entonces, hay que analizar qué tipo de empresas son buenas para tu perfil como inversionista. Pero el primer paso es tener un fondito de ahorro, que es el fondo como que vamos a tener ahí de emergencia, ¿no? Un fondo para que nos cubra si nos pasa algo. Y tratar de no tener deudas lo mínimo posible, a no ser la hipoteca. Y lo otro que vamos a tener es empezar a invertir ese dinero, empezar a multiplicar ese dinero, porque si no nos va a llevar años crear riqueza. Entonces, esos son vamos a decir como que los 3 pasos. Ahorro, primero fondo de emergencia también, y después vamos a invertir a través de un broker. Ok. Sharon, seguro que hay gente que está viendo esto y dice, soy incapaz de ahorrar. ¿Qué pueden hacer esas personas para conseguir ahorrar, aunque sea 100 euros todos los meses? Mira, es algo que a mí me encanta, y cuando aprendí esto, a mí como que hice un cambio de chip en mi cabeza.
y es el tema del ahorro. Me encanta ese tema, lo hablamos mucho en mi curso de finanzas personales, lo hablamos y me encanta, la gente se queda como, wow. ¿Cómo ahorra una persona normalmente? Es que tú recibes un dinero y por tus ingresos, lo que sea, y a partir de ahí tú pagas todos tus gastos. O sea, pagas la renta, pagas la luz, pagas el agua, X, y después lo que te sobró ahorras un poquito. Y eso es erróneo completamente. Y lo que deberíamos hacer es, recibes un poco de dinero, ahorras, y después es que empiezas a pagar tus gastos. O sea, el ahorro debe ser lo primero que tú vas a hacer en cuanto tú recibes tu dinero. Porque si tú lo haces al final nunca te va a alcanzar. O sea, tienes tantos gastos que no te va a dar. Y un tip que siempre doy es que no trates de ahorrar grandes cantidades al principio. O sea, si no puedes ahorrar, no ahorres, no digas, ay, voy a ahorrar $500. O sea, no. Trata de reducir eso lo menor posible. Y lo que yo digo es que un mínimo de 10%, entre el 7 y el 10. 7 y 10% de lo que tú ganas no te va a influir. O sea, o sea, haz simplemente esa multiplicación. Lo que tú ganas por el 7-10% y lo que te dé no te va a quitar el pan, no te va o sea, no es que te vas a ahogar ni nada. Y ese 7-10%, siendo constante todos los meses, ahí vas a ver una diferencia. Y de ese Entonces, 7-10% que ahorramos, Sharon, es de donde deberíamos crear ese fondo de emergencia, ¿no? Y después de ahí también es donde debemos invertir, ¿o eso debe venir de otro lado? digamos que sí, o sea, primero vamos a tratar de reducir la deuda lo máximo posible. Si tenemos deuda y ahorro al mismo tiempo, es como que no estamos haciendo nada. O sea, estamos tabla. O sea, tienes deuda por un lado, pero dinero, ¿por qué mejor no coges ese dinero y pagas la deuda? Claro. Entonces, lo importante es reducir la deuda primero. Segundo, vamos a ahorrar como para una emergencia o digamos 1 a 3 meses mínimo. En tiempos de COVID, la gente está diciendo como que necesitamos ahorrar para más meses, ¿no? Porque esto ha sido una locura, pero mínimo esa cantidad, y después de eso ya empezamos a multiplicar el dinero. O sea, después de eso vamos a destinar un porcentaje que vamos a empezar como a pasarlo a un broker, y de forma constante vamos a ir comprando acciones. Vale. Bueno, yo creo que este ha sido un súper resumen de cómo una persona desde ya puede empezar a manejar sus finanzas personales. Si queréis mucho más contenido, id donde Sharon, por favor. Os voy a dejar por aquí su Instagram. Ha hecho también un ebook muy interesante sobre finanzas personales, así que tenéis toda la información, le podéis escribir, ella feliz os contestará. Sharon, ha sido un placer tenerte aquí. Todas las preguntas que te he hecho, pobrecita mía. Así que espero que vuelvas muy pronto y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Y gracias por tenerme aquí, por invitarme, por conversar contigo, que de verdad me llena mucho, eres una persona extraordinaria. Y pues, ojalá podamos hacer más en el futuro también. Y bueno, cualquier duda que la gente tenga, que me imagino que con toda esta lluvia de información fue como que pueden escribirme y yo con gusto les contesto. Pero bueno, otra vez gracias por tenerme en tu canal, Celia. Me encanta que estemos aquí, me encanta que estés ayudando a más gente. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti.